Hola, buenos días. Perdón. A todos y a todas, ¿cómo están? Terminando el mes de noviembre, los queremos saludar para los que se están conectando, para los que se conectarán y los que ya estén escuchando. Eh, bueno, el motivo de esta reunión, además de desearles que tengan una buena semana, ¿sí? Un buen fin de noviembre, es comentarles, hacer un pequeño refresh de cómo tenemos que abordar la comunicación a la Inspección del Trabajo para efectos de dar cumplimiento a la Ley de Inclusión Laboral 21.015, 21.275 y 21.690. Eh, Siempre a fin de año han habido modificaciones en la plataforma de la Dirección del Trabajo porque la plataforma se va actualizando, se va, se va también automatizando y, y va incorporando nuevos requerimientos o va incorporando nuevos pasos en la comunicación que son importantes de conocer para quienes finalmente tienen que hacerla, que son las instituciones finalmente. Cualquier institución de 100 o más trabajadores. A veces esa tarea la derivan en los gestores y gestoras, a veces es alguien de recursos humanos, a veces es el área legal, a veces el área de prevención, diferentes personas. Pero algo muy importante es hacer la comunicación. Cuando no hacemos la comunicación nos arriesgamos directamente a una multa, ¿sí? Que es la multa más sencilla finalmente de cursar por parte de la Dirección del Trabajo porque es el sensor primero que existe dentro del proceso de comunicación. Es decir, de la lista total que tengo de empresas, finalmente aparece la que comunica, la que no comunica y esa va directamente a un correo donde se señala la multa de alguna manera por no haber comunicado, que es un hito per se de fiscalización. ¿Ya? Entonces, ¿qué dentro del ámbito de la fiscalización, que es importante comprender estas modificaciones? Y eso es lo que vamos a repasar el día de hoy con la presentación, ¿ya? Es una presentación cortita, nos vamos a ir como a los puntos quizás más importantes para hacer esta actualización o recordatorio para quienes ya manejan toda la información y irnos preparando porque ya va quedando finalmente un mes y medio ya para poder hacer esta comunicación. ¿Ya? Entonces, para que a los que les falte algo que abordar, nunca es tarde, pero siempre hay espacios de mejora para no estar haciendo las cosas a última hora. Entonces, poco esa es la labor también de los gestores y gestores que estamos asesorando a nuestras compañías, a nuestros clientes, a la empresa de la cual formamos parte. ¿Ya? Em, Así que quienes tengan dudas, por favor, pueden levantar la mano, pueden escribir las dudas en el mismo chat y las vamos a ir respondiendo en la medida que vayan apareciendo y que tenga relación, por supuesto, con el tema, ¿ya? Si no, si alguno tiene alguna duda o alguna tiene alguna duda adicional que quiera tratar de manera privada, no hay ningún problema también. Pueden escribirle directamente a Camila o a mí en el chat y vamos a también darles respuesta, nos vamos a poner en contacto con ustedes si nos dejan el número de teléfono o cualquier cosa así, ¿ya? O su correo corporativo también. Felipe, es importante mencionar, ¿Sí? buenos días a todos, es importante mencionar que me pueden escribir al gestor de inclusión @inclusionactiva.cl si tienen alguna duda respecto del tema. Perfecto, gracias, Cami. Sí, súper importante. Quizá una forma más formal en el caso de que alguno quiera comunicarse de manera interna con nosotros, también como dice Camila, lo puede hacer al correo gestor de inclusión @inclusionactiva.cl o bien al contacto @inclusionactiva.cl o por nuestras redes sociales también, ahí también damos respuesta. Entonces vamos a comenzar. Les voy a presentar acá lo que vamos a ir viendo esta mañanita. Como les decía, va a ser una presentación breve. La idea es no quitarles mucho tiempo. Entiendo que fin de mes tienen probablemente muchas cosas que hacer, así que nos vamos a ir al grano. ¿Ya? Eh, entonces el tema es conocer la información que se debe subir y qué consideraciones tiene el contexto de subir información a la
a la ET. Entonces, primero, ¿cuáles son los principales hitos de la ley 21.690, que es la ley que apareció a fines del año pasado y que ha entrado en rigor paso a paso porque todavía faltan algunos datitos que nos tiene que arrojar la Dirección del Trabajo para poder concretar algunas de las exigencias nuevas que esta ley exige, ¿ya? Valga la redundancia. Entonces, dentro del marco de la ley 21.690, cositas nuevas que hay que tener en consideración. Eh, el- las multas cambian, ¿sí? Vamos a partir por las multas, ¿ya? Entonces, hasta el año pasado, las multas tenían cada hito de multa estaba itemizado y estaba clasificado como, dependiendo del tamaño de la empresa, con un tope de hasta 60 UTM por hito de fiscalización. Existían como 10 hitos de fiscalización. Entre ellos, por ejemplo, comunicar a la inspección del trabajo. Otro de ellos, por ejemplo, es tener la cuota o cumplir con la cuota, independiente de la vía que utilice, es cumplir con la cuota, ¿sí? Y así otros, ¿ya? Entonces, ese hito, particularmente de la multa, se modifica porque ya no son 60 UTM máximo para las empresas de 200 trabajadores y 40 UTM para los de 100 trabajadores, sino que se modifica a 20 y a 30 como máximo, 20 y 30 UTM por hito de fiscalización, ¿ya? Sin embargo, producto de que estaban existiendo muchas apuestas por parte de las empresas que no cumplían al arriesgarse a la multa, porque una empresa, no sé, grandota, que quizás dentro de la gestión que tienen, el abordar el tema de inclusión les parecía difícil, les parecía complejo, les quitaba tiempo de quizás la prioridad que tenían en ese momento, muchos de ellos, de esas empresas, tomaban la decisión de arriesgarse a la multa. ¿Sí? Entonces, si te multaban, tú debías recibir el total de 60 UTM como multa máximo para las empresas mayores a 200 trabajadores, y eso lo recibías ahí una sola vez al año. Entonces tú decías, ya, ok, si tengo que invertir en todo esto, ponía ahí en la balanza finalmente, si no era tu prioridad, el cómo tratar de cumplir, o el cómo, si valía la pena arriesgarse o no a la multa. Entonces, si no tenía la cuota, tú decías, ya, ok, es este bonito multa, máximo 60 UTM, estos son como 4 millones, versus invertir en hacer todo esto que me podría costar 10, 15, 20 millones, quizás mejor me arriesgo los 4 millones y quizás no me cursen la multa. Entonces, es una posición que toman algunas empresas, no estoy diciendo que sea buena, no estoy diciendo que sea mala, este no es el propósito no es juzgar la decisión, sino que comentarles lo que sucede y producto de esa visión se generaron cambios a la ley. Entonces, para generar mejores prácticas. Entonces, ante esa situación, la ET hace una modificación y te dice, ok, yo te voy a rebajar la multa, ya no te voy a cobrar máximo 60 UTM ni 40, sino que te va a cobrar 30 o 20 UTM según el tamaño de tu empresa, pero por mes de incumplimiento y por persona con discapacidad que no tengas que corresponda a tu cuota. ¿Eso qué quiere decir? En términos como súper concretos, que si el año pasado tu potencial multa, imagínense, tenemos una empresa de 300 trabajadores, ¿ya? Si una empresa no tenía solamente a una persona con discapacidad contratada, esa empresa de 300 trabajadores, su cuota son tres, ¿no es cierto? Tres personas contratadas, que equivalen al 1%, ¿sí? Pero si solo tenía una, el hito de fiscalización era el cumplimiento de la ley de cuotas. Por lo tanto, independiente si le faltaban dos o si le faltaba una, la multa iba a ser de 4 millones tope. ¿Sí? O sea, perdón, de 4 a, no, 8 millones tope, ¿no es cierto? 60 UTM, 60 UTM, o sea, si 60 UTM son 4 millones, perdón, bien digo. Entonces son 4 millones máximo por hito de fiscalización. Sin embargo, esa multa cambia este año. Entonces te dicen, ok, si tú eres la misma empresa, te faltan dos personas para comprar con tu cuota y no hiciste nada para poder implementar o para poder cumplir con esa ley, te voy a cobrar 30 UTM, ¿sí? Por persona, por mes de incumplimiento. Entonces, imagínate, tú tenés 30 UTM, son 2 millones aproximadamente, son 2 millones por 2, que es porque son dos personas las que te faltan, son 4 millones mensuales por 12, que son los 12 meses del año. Entonces, esa potencial multa que el año pasado era de 4 millones, este año es de 44 millones. Entonces,
es exponencialmente más grande el riesgo. Entonces, esto también pasa porque de alguna manera lo que se busca es que también existan más contrataciones, ¿sí? Porque todavía hay un alto N de personas con discapacidad que están en el mercado laboral y que están buscando emplearse, e instituciones que deberían estar buscando generar contrataciones, ¿sí? Entonces, y eso es lo que pretende, es que exista un empujón de alguna manera para poder generar más contrataciones, que logremos el 80% de cumplimiento del 1% para luego pasar al 2%. Entonces, hay un contexto normativo, fiscalizador y de multas que está asociado al ir generando mayor contratación, porque el riesgo de multa es mayor. Entonces, que las empresas se pongan un poco más la camiseta para dar cumplimiento a la normativa y esto genere finalmente una bola de nieve para ir generando mayor contratación y por lo tanto ir abarcando a todo el mercado laboral de personas con discapacidades que están activas en búsqueda de empleo. Entonces, ese factor de multa es muy importante considerarlo porque eh, cambia totalmente la perspectiva de si me arriesgo o no me arriesgo, ¿sí? Como empresa afecta a la ley o institución afecta a la ley, ¿sí? Por otro lado, dentro de de las modificaciones que hace la 21690, la ley, es que te dice, ok, tú tienes dos alternativas de cumplimiento, ¿sí? La directa cuando contratas personas o la indirecta. Y la indirecta puede ser a través de dos vías, la donación o la prestación de servicios. Y te dice respecto de la donación que tú ya no puedes centralizar el total de la donación que necesitas hacer para poder cubrir la cuota que no tienes en una sola institución en la región metropolitana, que lo que estaba pasando era que se estaba centralizando mucho la donación a unas pocas instituciones. Entonces, lo que está buscando esta modificación es diversificar las donaciones de alguna manera para que diferentes instituciones que están generando acciones a favor de la inclusión tengan también recursos para poder implementar sus programas. Entonces, eh, lo que te dice hoy día es que esta ley modifica ese punto y te dice, ok, si tú quieres donar para cumplir de manera alternativa, tienes que dividir tu donación en al menos el 50% a una institución y el 50% a otra, y una de ellas tiene que estar fuera de la región metropolitana, ¿eh? Entonces, nuevamente con el sentido de diversificar, llegar a las regiones y que no quede todo centralizado en la región metropolitana. Eh, Eso es otra de las modificaciones que genera esta ley. Y otra de las modificaciones que genera esta ley es que nos piden generar un protocolo de ambientes laborales y procedimientos que tengan que ver, por ejemplo, con el reclutamiento y selección de personas con discapacidad, que se acuña a la ley 21.275, que nos exige generar gestión, ¿sí? Y documentarla, generar políticas, generar procedimientos. Eh, entonces, sin embargo, yo creo que la mayoría acá debe saber, esa exigencia en particular todavía no se hace concreta o no tenemos que realizarla en efecto y comunicar a la inspección del trabajo ese protocolo, porque todavía falta que la Dirección del Trabajo saque el reglamento que viene sacando desde el año pasado, ¿sí? Entonces, se ha atrasado por diferentes motivos y nos ha ido poniendo algunos plazos, nos ha ido comentando algunos plazos que tienen para poder sacar este documento que ya está el último documento, ya está en revisión de Contraloría de los diferentes estamentos y debería estar pronto a salir. Ahora, por supuesto que en contexto de cambio de gobierno puede enlentecer las cosas o puede pasar que en 2 semanas más tengamos algún informe o a fines de diciembre tengamos alguna consideración respecto a este tema. Ahí el llamado es a estar atentos, ¿sí? Si tienen la posibilidad de prever esto y trabajar en su protocolo, háganlo, ¿sí? Porque si sale la modificación o si sale el reglamento durante los últimos días de diciembre o en el mes de diciembre, vamos a tener que estar, y hay que comunicarlo en enero, vamos a tener que estar corriendo para poder generar un protocolo que significa casarse con algunos compromisos y con algunas como directrices normativas respecto de cómo generar un ambiente laboral inclusivo para personas con discapacidad. Finalmente de eso se va a tratar, ¿ya? Entonces, pero por eso
como ese reglamento todavía no sale, todavía no nos dicen cómo tiene que ser estrictamente ese protocolo. Pero ahí el llamado, nuevamente, la invitación es a estar preparados, estar preguntando, estar activos en eso, y que si llega a salir y nos dicen que tenemos que comunicar en enero, vamos a tener que actuar muy rápidamente. Si no, prever y empezar a trabajar en ese protocolo que sabemos que lo van a exigir en algún momento, que puede ser que lo hagan ahora o que puede ser que lo hagan en marzo o en algún otro mes. ¿Sí? Entonces, para los que tienen generalmente mucha carga, la sugerencia yo creo que debería ser prever y trabajar en este protocolo que tenga un esqueleto, que tenga una columna vertebral y que después las modificaciones que haya que hacer sean menores, quizás. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto de la ley 21.690. Entonces, en vista de esto, eh, la, 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 la plataforma también ha ido cambiando. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en consideración respecto de la plataforma? Eh, es que la plataforma para comunicar en enero de cada año se ha ido actualizando también. Entonces hoy día esa plataforma está en línea con el registro civil, está en línea con la Bolsa Nacional de Empleo y está en línea con la Dirección del Trabajo. ¿Ya? O sea, perdón, con la Bolsa Nacional de Empleo, claro, bien digo, y con otra información que está asociada a la Dirección del Trabajo que tiene que ver con los libros de remuneraciones. Entonces, ¿por qué es importante entender que está en línea con eso? Porque cuando hacemos la comunicación a la inspección del trabajo, la comunicación tiene diferentes etapas. ¿Sí? Como voy llenando una página, voy pasando a la siguiente. Envío la información o argumento lo que sea que tenga que argumentar dentro del hito que estoy comunicando y paso a la siguiente página. Y así se va cumpliendo cada uno de los pasos para hacer la comunicación a la dirección del trabajo. Entonces, los primeros tres pasos, que son si cumplo con la cuota, si tengo que argumentar o no mi cumplimiento alternativo, y si tengo gestor o no, es información que ya está en línea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando ingreso a la plataforma, eh, no necesito llenar información porque inmediatamente la página me dice cuál es la cuota que debo y cuál es la cuota que tengo. ¿Sí? Por lo tanto, si no hice la gestión de informar a la inspección del trabajo que cuento con trabajadores con discapacidad o trabajadoras con discapacidad. En la plataforma me va a salir que no tengo trabajadores con discapacidad. Y lo mismo pasa con el argumento del cumplimiento alternativo. Si utilizo como argumento para el cumplimiento alternativo las ofertas laborales, pero no cumplí con los criterios de las ofertas laborales realizadas en la Bolsa Nacional de Empleo, como esa información está en línea, cuando trate de sacar el certificado para poder argumentar que hice esas publicaciones, que es un hito de argumentación, ¿sí? Para cumplir de manera alternativa con la ley de cuotas, eh, me va a salir que no tengo las publicaciones realizadas. Entonces, por lo tanto, voy a quedar cojo con la patita de poder argumentar y cumplir alternativamente, ¿sí? Y por otro lado, está la del gestor de inclusión, que es otra hojita dentro de la plataforma de la comunicación donde yo tengo que poner el root de la persona que tengo contratada y que está certificada ante el Chile Valora como gestora o gestor de inclusión. Si por lo tanto tengo una persona que está en formación, eh, ¿es válido para el cumplimiento? No, porque finalmente lo que importa es que tu root esté certificado ante el registro civil como gestor o gestora de inclusión. Por lo tanto, tengo que tener ahí también, ese es un llamado de atención también para decir, ok, ¿cómo resuelvo? Me tengo que formar rápidamente, me tengo que certificar rápidamente, a ver si logro de aquí antes de que termine enero tener la certificación. ¿Ya? Entonces, esa parte que está automatizada, si yo no cumplo con algo, no me deja avanzar. Por ejemplo, si no tengo el gestor, la página de la ADT no me deja avanzar, no me deja terminar la comunicación. Entonces, inmediatamente me quedo, aunque haya trabajado en otras cosas como las capacitaciones, en hacer diagnósticos, en tener alguna política, en tener algún procedimiento, si no tengo ese hito no voy a poder terminar la comunicación y por lo tanto voy a
incumplir inmediatamente con un hito, el primero, y el más fácil de fiscalizar, que es si comuniqué o no comuniqué. Entonces, aquí también tengo que ser estratégico, como institución afecta a la ley y tengo que pensar rápidamente en cómo ir resolviendo cosas que me permitan ir comunicando, pero como aludiendo a la buena práctica, ¿no? Como de entender que si tenemos que hacer algo que ya es exigido por ley, sacarle partido a ese algo para que finalmente tenga un impacto en la organización en la cual represento. ¿Sí? Eh, ¿Qué se arriesgan en términos de multa? Bueno, ya lo realizamos y les expliqué que el primer hito de fiscalización es hacer o no hacer la comunicación. El no hacerla inmediatamente es una multa equivalente a 20 o 30 UTM dependiendo del tamaño de la empresa. Felipe, hay preguntas en el chat. No sé Ah, ya. si quieres. Aquí Vale, perfecto. Carola Pizarro pregunta, hola, buen día. ¿Cómo puedo registrarme como gestor en el registro civil? Ese proceso no lo haces tú, Carola. Es un proceso el registro es de manera automática y lo hace Chile Valora. En el momento en que se te certifica como gestor de inclusión, Chile Valora registra esa información y aparece tu RUT y tu nombre en el registro civil como gestor y gestora de inclusión. En este caso como gestora. Entonces, en el momento en que tú haces la comunicación, tú pones tu RUT y aparece inmediatamente tu nombre como gestora de inclusión. Luis Escobar pregunta, ¿y eso se pagará mes a mes o en enero del año siguiente? ¿Qué cosa? Yo me ¿Cómo? Perdón. imagino que se refiere a lo de, de las multas, de la cuota. No, la fiscalización te va a llegar primero a través de un correo, puede llegar también de manera presencial, ¿ah? Como de hecho la fiscalización del cumplimiento de la ley de inclusión también te puede llegar por rebote de fiscalización de otra cosa, ¿sí? En el ámbito de recursos humanos, y que te pregunten y si no estés preparado, también tienen la potestad de multarte. Entonces, pero generalmente llega de manera a través de correo la primera patita de la fiscalización. Y ahí va a depender de qué es lo que tengas y qué no, cuánto te van a multar por el valor de la multa. ¿Sí? Y ahí el cómo lo pagas va a ser ya una negociación, un acuerdo directamente con la Dirección del Trabajo. Hay veces en que hay que pagarlo de una, hay veces en que te permiten prorratear un poco, va a depender del escenario. Cristina dice, ¿se considera el promedio anual de número de trabajadores? Sí, se considera el promedio anual. Para sacar tu cuota, eh, por ejemplo, del año 2026, que es una cuota que debes mantener durante todo el año 2026, año calendario 2026, es decir, entre enero y diciembre del 2026, tú tienes que sacar el promedio de trabajadores que tuviste entre noviembre del 2024 y octubre del 2025. Ese N te es el que tú tienes que utilizar, el promedio de trabajadores es el que tú tienes que utilizar para sacar tu 1%. Y ese 1% es el que tienes que respetar durante todo el 2026. Entonces, esa forma del cálculo también es relativamente nueva, como hace, no sé si hace 1 o 2 años. Entonces, no me acuerdo, pero es válida desde el año pasado al menos. Entonces, donde tenemos que comunicar proyectivamente, ¿sí? Como entonces el año pasado nos arroja el número que necesitamos y tenemos 2 meses, si es que no lo tenemos 2 meses para resolver el cómo organizarnos para dar cumplimiento y notificar eso en la comunicación de enero. Hay otra pregunta que dice, consulta, ¿qué pasa si no se hizo la publicación en la BNE? Si no se hizo, es multa, ¿sí? Eso es la diferencia puede estar en cuándo te llega la multa. ¿Sí? Pero como les comentaba, la forma más sencilla de, de- y el primer paso de fiscalización generalmente, no digo que siempre, porque puede llegar, como les decía, de rebote la fiscalización por otro tema, eh, generalmente es el si comunicaste o no comunicaste, que es la manera más fácil que tiene la dirección de trabajo de registrar. Es como un checklist finalmente. Tengo la lista de todas las empresas afectadas, quién comunicó, ta, 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 ta. Entonces, es la manera más sencilla. Hay otra Eh, pregunta, Ujú. ¿cómo puedo optar a las medidas subsidiarias? ¿Cómo puedes optar a las medidas subsidiarias? Bueno, tienes dos formas. La donación, que lo explicábamos antes, que puede ser a cualquier organización que esté
sin fines de lucro que esté validada por el Ministerio de Desarrollo Social y que tenga algún proyecto en pro de la inclusión laboral de personas con discapacidad y tiene que ser diversificada entre al menos el 50% para la región metropolitana y el 50% para regiones, ¿sí? No puede ser toda la misma institución. Y la prestación de servicio es cuando generas un contrato con una institución donde a través de la cual te prestan servicio y eso te permite cumplir. Pero ahí hay una salvedad también, qué bueno que salió la pregunta. Por ejemplo, si hay una minera, ¿sí? O una empresa grandota bueno, del rubro que sea, ¿ah? Que tiene a un proveedor que está afecto a la ley, por ejemplo, ¿sí? Ese proveedor, para poder, para que el mandante pueda, a través de los servicios prestados por los trabajadores con discapacidad de ese proveedor, que también está afecto a la ley, el, el, te va a permitir aportar a tu cuota, a la del mandante, siempre y cuando tu proveedor tenga una dotación de personas con discapacidad que sea mayor a la que él mismo debe cumplir. ¿Sí? No Eso. hay más preguntas por ahora. Gracias, Cami. Ahí tú me avisas si aparecen más. Ahí te voy contando. Dale. Entonces, el escenario, de alguna manera, volviendo a la plataforma, es bien condicionante del cumplimiento. ¿Sí? Entonces, ahí yo diría que lo que debemos prever los gestores y las instituciones afectas es el poder ir haciendo finalmente, esto es una invitación, no sé si es una invitación, pero eh, una convocatoria a ir programando el trabajo dentro del año, para que cuando llegue el momento de la comunicación no tengas estas brechas o no tengas que ir resolviendo rápidamente y quizás esa solución puede ser eh, estresante, puede ser quizás que quede media coja o puede ser más cara dependiendo de tu dotación, ¿sí? ¿Cómo puede ayudar la figura de gestor o gestora de inclusión laboral a asegurar un cumplimiento sostenible y efectivo al interior de una organización? Que va a ser la persona a la cual finalmente la institución le va a delegar el cumplimiento y la gestión de que las cosas ocurran. Entonces, aunque signifique ese delegar, no significa que la persona lo va a tener que hacer solo, ¿sí? O sola. El trabajo de gestión en inclusión es un trabajo que es bien articulado. Es importante que exista un líder, una lideresa para poder llevar a cabo el programa, para que vaya a ir marcando los KPI o que vaya marcando las metas o los indicadores y que tenga claridad de cuál es el panorama de mes a mes durante el año. Sin embargo, la gestión en inclusión es una cuestión que se da entre diferentes áreas, entre diferentes personas y donde siempre es importante tener el respaldo de las jefaturas o de la gerencia. Eh, Creo que nosotros, los gestores y las gestoras, algo que siempre deberíamos buscar es el acompañamiento interno, que el cliente interno se vea reflejado en ese programa, que se vea, que se haga parte y que nuestras jefaturas y gerencias también vean el valor que tiene la gestión en todo esto, que no es sencilla. La gestión en inclusión no es algo rápida, la contratación de una persona con discapacidad no es rápida, no tiene la misma velocidad que una contratación convencional, porque de hecho lo que busca el poder tener instalado, formalizado y documentado procedimientos como por ejemplo el de reclutamiento y selección inclusivo, que tiene pasos adicionales a una contratación convencional, eh, requiere más tiempo finalmente. Y, y es parte de las adaptaciones que tienen que entender a las cuales deben ajustarse las empresas o las instituciones afectas. Esos pasos adicionales que tiene el proceso de contratación o de reclutamiento y selección, lo que buscan es justamente generar igualdad de condiciones. No están, esos pasos adicionales no están ahí para retrasar el proceso, no están ahí para generar un conflicto, sino que por el contrario, para decir, ok, esto lo vamos a hacer bajo el parámetro, el paraguas de la igualdad de condiciones, que es lo que el empleador debe proveer,
¿sí? Y, y esto es una cuestión de derechos y deberes. Entonces, el derecho de la persona es tener un proceso inclusivo, ¿sí? Y que no solamente por el mero hecho de tener alguna discapacidad o alguna dificultad en alguna función, no pueda seguir un proceso regular de contratación. Si después del proceso regular tú te das cuenta que hay tareas esenciales que el trabajador o la trabajadora, debido a su discapacidad, no puede hacer, bueno, entonces tú tenías una justificación para decir, sabes que este cargo en realidad no te lo podemos ofrecer porque no es afín a tu funcionalidad, ¿sabes? Entonces es un riesgo para ti, es un riesgo para todas las partes. Puede ser, pero lo importante es que el proceso lo hiciste. O sea, tú validaste que las acciones que tuviste con esa persona era para viabilizar un proceso en igualdad de condiciones. Si después la persona no quedó por eso, por competencia o por cualquier otro motivo, está bien, es parte del proceso de selección. No significa que la persona por el hecho de tener discapacidad tenga que ser contratada. La persona tiene que ser contratada porque tiene las competencias para el cargo y ya, listo, como cualquier contratación. Lo que pasa es que hay una situación de salud de base que es distinta. Y lo que no debe pasar es que esa situación de contratación quede a la voluntad de que una persona, ya sea por tener más información o por ser más empática o empático o por tener un mayor compromiso por la inclusión, sea contratada, o al revés, que por no tener empatía o por no tener información o por no sentirse con la confianza necesaria para abordar un proceso como ese, no sea abordada en un proceso de selección. Entonces, finalmente lo que busca toda esta gestión es ir como eh, aterrizando parámetros y protocolos que lo que buscan es que ese proceso de contratación o el desarrollo de una persona con discapacidad a nivel laboral dentro de una organización no dependa de la voluntad de alguien, sino que sea un proceso institucional. ¿Sí? Eh, ¿Qué tipo de medidas concretas pueden adoptar las empresas para cumplir? Ya les dijimos, la prestación de servicio, que es un contrato entre privados, finalmente. Entonces, por lo tanto, los acuerdos entre privados son entre privados y la donación. ¿Sí? Eh, para cumplir con la ley y avanzar hacia ambientes laborales. Y, por supuesto, lo importante ahí es el desarrollo de la gestión durante todo el año o durante los meses que se pueda, en realidad, y entre los cuales ustedes puedan ajustar también sus acciones. O sea, por ejemplo, ahora queda un mes para el cierre del año y quedan 2 meses o un mes y medio para hacer la comunicación. Si hoy día tenemos el espacio para poder hacer algo, la invitación es hacerla. O sea, va a sumar finalmente, va a sumar y no solamente va a sumar en términos de gestión, de poder visibilizar lo que la compañía está haciendo en este ámbito, sino que también va a permitir acercarnos cada vez más al cumplimiento y quizás marcar un hito o marcar 2 hitos o 3 hitos o 4 hitos dependiendo de cómo se pueda agilizar la gestión. Ahí es muy importante ser eficientes y eficaces finalmente en lo que se está haciendo. Y los plazos a veces no son un restrictor, ¿ah? A veces pueden ser hasta un empujón. ¿Y dónde suelen ocurrir los principales errores al comunicar a la dirección del trabajo? Generalmente pasa que aquí hay dos como hitos, diría yo, que son bien importantes en términos de interpretación y el otro respecto de información. Uno es lo que les decía del gestor. Si no tengo el gestor o la gestora, no voy a poder avanzar con la comunicación, no voy a, inmediatamente quedo en la lista roja de empresas en incumplimiento. Ese es uno, importante. Y el segundo tiene que ver en el ítem de políticas. Y aquí hay que hacer una diferencia quizás contextual o semántica respecto a lo que significa políticas. Generalmente a nivel privado, cuando hablamos de una política de inclusión, hablamos de un documento, ya sea de una plana, 2 planas o más robusto, independiente de la cantidad de páginas que tenga, que alude principalmente al compromiso que la compañía toma respecto a un cierto grupo o una cierta visión. ¿Sí? Entonces, en este caso, si hablamos de una política de inclusión, de los compromisos que adopta esta institución para las personas, otras, para sus trabajadores con discapacidad. Eso generalmente cuando un corporativo o la institución privada piensa en una política es esta declaración de intereses, de compromiso, y que pueden tener un alcance, que definen el grupo objetivo, etcétera, etcétera.
Sin embargo, la Dirección del Trabajo, cuando hace mención a la política, hace mención a toda la gestión que se tiene que hacer para cumplir con la ley. Y esa gestión no es solamente tener una política de donde declaro mis intereses o declaro mis compromisos hacia este grupo objetivo, sino que es todo lo que se hace en torno a la gestión de la inclusión y qué cosas se tienen que hacer. Por ejemplo, todos los años tiene que haber un programa de capacitación, se tienen que hacer diagnósticos. Tengo que levantar ofertas laborales con criterios de inclusión a través del portal de la Bolsa Nacional de Empleo u otros, pero oficialmente la Bolsa Nacional de Empleo. Tengo que realizar procesos si hay un proceso de reclutamiento y selección donde participa una persona con discapacidad, ok, tengo que validar que ese proceso fue inclusivo. Todo eso, tener un procedimiento, por ejemplo, de reclutamiento y selección, tener una política de diversidad e inclusión o de inclusión laboral de personas con discapacidad, eh, contar con medidas de accesibilidad universal, contar con un plan de emergencia inclusivo, por ejemplo. Todas esas cosas, toda esa gestión que en algún momento va documentada, va en procesos, va en papel y tienen un resultado específico, todo eso es lo que la Dirección del Trabajo considera políticas. Entonces, finalmente, la comunicación eh, a la inspección del trabajo, cuando abordamos este ítem, no es solamente publicar este documento de 2 páginas donde declaro mi interés y mi compromiso por la comunidad con discapacidad o los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, sino que es toda la gestión que se hace. ¿Ya? Entonces, muy importante aquí la sistematización, la consolidación de información, etcétera. Y eso contribuye finalmente a evitar cualquier tipo de multa, porque tú estás dando fe finalmente que cada uno de los requerimientos de la ley los cumpliste. Bueno, ¿y por qué es clave capacitar? Primero porque es parte de exigencia de la ley 21.275, ¿sí? Y porque un dato muy importante es que si algunos, yo te diría que hoy día la mayoría de las empresas está avanzando en esta línea de las capacitaciones a nivel organizacional en esta temática. Eh, no obstante aquello, el ítem cultural ha sido una de las principales barreras para una adecuada adherencia y contratación de personas con discapacidad en el ámbito laboral, independiente del nivel de cargo. Entonces, el tener una organización que ya ha escuchado de este tema, que lo ha abordado, que ha tenido el espacio para conversar, o donde las personas que tienen discapacidad, que están dentro de las organizaciones, han tenido el espacio para levantar la mano o acercarse al gestor o a alguien de recursos humanos para decirle, oye, a mí me pasa esto, no sé si esto es discapacidad, pero ayúdame, ¿cachai? Como infórmame o oriéntame. Eh, esos sin duda son espacios que al momento de la contratación es mucho más fácil de realizar y también tiene una tasa de adherencia mucho mayor a la mantención de ese trabajador o trabajadora en el cargo en el que está y no generar tanta rotación. Entonces, que finalmente termina siendo un escenario em, no muy favorable ni para el empleador ni para el trabajador o trabajadora con discapacidad. Entonces, es muy importante ahí la capacitación. Todas estas temáticas son muy importantes. Es importante también abordarlas ahí y resolver. Tenemos 1 mes y medio para resolver las brechas que tengamos y poder hacer una buena comunicación en enero y proyectar este trabajo al 2026 de manera adecuada, cumpliendo con la cuota, cumpliendo con el programa, cumpliendo con las políticas. Eh, entonces, es el momento para prepararse para quienes todavía no tienen todo resuelto. Para los que lo tienen y las tienen todo resuelto, felicitaciones. El desafío no es menor. eh, y, y siempre van a poder contar de alguna manera con nosotros para poder resolver alguna duda. Probablemente vamos a tener un último webinar cuando salga alguna última modificación por parte de la Dirección del Trabajo antes de que cierre la comunicación. Esperamos que tengamos humo blanco y que salga algo respecto al reglamento del protocolo de ambientes laborales o bien de alguna actualización de la plataforma. Y todo esto son asuntos que
que de alguna manera nos podemos ayudar a resolver, ya sea a través de esta conversación privada, como les decíamos, o a través del mismo curso que estamos implementando para gestores y gestoras de inclusión, para poder, el último curso del año, para poder formarse y poder certificarse con las casas certificadoras que de alguna manera existen para cerrar ese ciclo. ¿Sí? Cami, Hay un par de preguntas más. Yo no sé si quieren levantar su micrófono y hacerla a viva voz. ok, Parece que están todos tímidos. Nadie quiere. dale tú entonces. Hay una pregunta de Elizabeth que dice: Hola, somos una empresa contratista de Metro. ¿Cómo se puede comunicar? ¿Necesitamos que Metro nos emita un certificado? Eh, no, Metro, aquí finalmente el que tiene que comunicar es Metro. Metro es la empresa afecta, por lo tanto ellos son los que tienen que comunicar. Si esa es la pregunta, ¿sí? Si entiendo bien la pregunta. Aquí tú tienes que comunicar siempre y cuando tú como contratista tengas más de 100 trabajadores contratados. ¿Qué pasa si mi empresa no está contratando personal debido a una disminución en el mercado? Esto tiene que ver con cómo se calcula el 1%. Entonces, aquí hay diferentes, y ese cálculo se ha ido mejorando, regularizando en función de este tipo de fluctuaciones, como las que tu empresa puede tener o que tienen de manera permanente empresas como, por ejemplo, el retail o que tienen altas y bajas temporadas, como en el ámbito frutícola, ganadero, etcétera. Entonces, también la construcción, por ejemplo. Cuando más allá de que tu dotación suba durante el año o baje durante el año, el promedio y tu cuota del 1% que lo sacas con los valores de personas contratadas del año pasado, ¿sí? Lo tienes que mantener durante todo el año. Es decir, ejemplo, no, tú tienes 300 trabajadores, ¿sí? Y eso quiere decir que tu 1% son 3 personas contratadas. ¿Ya? Y ese fue tu dotación durante todo el año 2020, 25, ¿ya? O para ser exactos, entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. Si algo le pasa al negocio y esa dotación en marzo del 2026 baja a 100 o baja a 50, tú igual vas a tener que mantener las 3 personas contratadas con discapacidad o vas a tener que cumplir con esa cuota a través de las vías alternativas. ¿Sí? Lo importante es que por eso se sacan en función del número del año pasado, tu compromiso del siguiente año, ¿sí? Entonces, lo mismo es como si bajas a 50 o si subes a 600, ¿sí? Entonces, independiente si subes o bajas tu votación, lo que importa son los números del año pasado porque esos son los que debes cumplir durante todo el año siguiente. Todos estos temas igual los vemos, como les digo, si alguno tiene alguna duda como bien particular, pueden comunicarse directamente con gestor de inclusión, @inclusionactiva.cl. No hay ningún problema, podemos tener una reunión breve, una asesoría gratuita, no hay ninguna dificultad con eso y poder explicarles bien cómo el tema particular que tenga cada una de sus empresas. Pero esa es la forma del cálculo. Y veo que hay hartas dudas, entonces la invitación es a comunicarse a nuestras redes para que los contactemos y les podamos dar una respuesta. Eh, Vamos comentarle por un par más, po. que, a ver, espera, me dice, déjame ver si es que hay más. Eh, De todas maneras, aquí igual tienen el QR, si quieren lo pueden descargar, lo pueden escanear y para meterse ahí en la página probablemente los va a mandar a una planilla para poder agendarse una cita o poder comunicarse con nosotros directamente. di- voy a escribir, me están pidiendo que escriba los correos, así que los voy a dejar acá para que Ajá. se puedan contactar. Comentarles además que nuestra próxima versión de gestor comienza el 15 de diciembre y todos los que están hoy aquí presentes tienen un descuento, para que lo sepan. Ah, qué Súper- bueno, Cami, cuéntanos de eso, cuéntanos. Hay un 25% de descuento y la próxima versión, que es el ciclo 15, parte el 15 de diciembre. Ya.
¿Ya? Súper, ¿Alguien, alguien tiene la manito levantada? súper. José. José, Sí. Ahí sí, Felipe. sí, ¿cómo estás? Muy bien. Una consulta. Por Adelante. ejemplo, en nuestra empresa tengo un trabajador. Tengo la duda si me puede servir para la ley de cuota. Sucede que él sufrió un accidente laboral hace un par de años y producto de eso quedó con una discapacidad, ¿cierto? Tiene una pensión. Eh, y esa es mi duda. Como ya es un trabajador interno, si es que me puede servir para cumplir con la ley de cuota. Sea, ahí pasa que como eh, pasan diferentes cosas. Mira, ahí dentro lo que ha ocurrido en relación a cómo la ley ha ido robusteciéndose, ha ido exigiendo nuevas cosas, hay muchas empresas en relación al mercado laboral también, a las exigencias técnicas o laborales que puedan existir que cada empresa necesite o que cada institución necesite. Hay veces en que el match no es tan fácil, po, o sea, no es fácil con ninguna persona en realidad. En el mercado laboral tú podías hacer una oferta y te pueden llegar 20 personas con y sin discapacidad y no significa que en esas 20 vaya a estar la persona que tú necesitas en una primera instancia. Entonces, todo eso, todo ese contexto ha hecho que muchas instituciones, para abordar el cumplimiento del 1% de manera directa, sin buscar la vía alternativa, eh, hayan trabajado para poder acreditar a trabajadores con discapacidad que tengan dentro de sus instituciones. ¿Ya? Lo que me parece súper positivo porque súper bien partir por casa cuando queremos abordar y queremos generar un beneficio. Eh, Sin embargo, eso en algún momento se pensó, ok, entonces si yo tengo este trabajador que está hace 10 años atrás trabajando conmigo, eh, pero ahora recién lo subí, entonces me vale por los 10 años, ¿sabes? Como para tu cuota, pensando de esa manera, ¿ya? Sin embargo, eso no es así. Entonces, la persona para ti vale como, pensando en estricto, como siendo súper, súper duro como en el vocabulario, en la forma de pensarlo, pero si tú estás pensando en tu cuota, una persona, tú la puedes contar como parte de tu cuota desde el momento en que subes a la dirección del trabajo que esa persona tiene discapacidad. ¿Sí? Entonces se hace una actualización en la página de la dirección del trabajo. Y al hacer esa actualización, recién esa persona empieza a ser parte de tu 1%. Antes no. ¿Por qué no? Porque el proceso de comunicar o a tu empleador el hecho de que tú tienes discapacidad o no es un acto totalmente voluntario. El empleador no puede exigirle la credencial de discapacidad al trabajador o a la trabajadora. Por lo tanto, el trabajador o trabajadora tampoco tiene el deber de entregártela. Entonces te la va a entregar en la medida que sienta compromiso, que sienta algún tipo, no sé, de espacio para poder hacerlo. Ahí las formas de manejarlo son diversas, ¿sí? Y hay estrategias que son mucho más eficientes y otras que no, ¿sí? Entonces, y eso es importante también aprenderla. Eso garantiza que el proceso de adherencia a una acreditación sea mucho mayor. Entonces, que tú puedas de alguna manera lograr tu 1% desde adentro, ¿sí? Y que debería estar. Estadísticamente debería estar, porque el 20% de la población en Chile, bueno, el 17% por ahí, tiene discapacidad. ¿Sí? Entonces, eh, es una buena alternativa, pero la persona siempre va a poder ser parte de tu votación siempre que tú actualices la información en la dirección del trabajo. Antes de eso, no tienes a esa persona como parte de tu vota. Perfecto. Mira, Muchas tiene la gracias. manito levantada. Gracias, José. Elvira. Hola, buenos días. Hola, Mira, mi Elvira. consulta es la siguiente, que no se entendió, parece lo que hicieron anteriormente. Si tenemos más de 200 trabajadores, la pregunta es si prestamos servicios a Metro, ¿podemos cumplir a través de esa vía alternativa la cuota que ¿Tú necesitamos eres como de Metro? empresa? No, una empresa que le presta servicio a Metro. Ah, ya. Ustedes son 200 trabajadores. Claro, Ahí tú tienes dos personas contratadas.
En este momento sí. Ya, entonces tú cumples, pero Metro no puede cumplir a través de ti. Ya, pero por ejemplo, si aumentara, porque si subimos más de 200 ya llegamos más a 300 por ejemplo, me va a aumentar Ajá, la cuota. sí, Si Metro tiene personas con discapacidad contratadas a través de ellos, ¿nosotros también podemos sumarnos a eso o tiene que ser no, nuestra propia empresa? a tu Porque eres propia nuestro empresa, man. Siempre de mi propia empresa. siempre de tu propia empresa. No puede ser a través de alternativa, en este caso Metro, que ellos también tienen su personal seguramente con discapacidad. No, es de tu propia empresa. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias. De nada. Ah, porque ellos dicen que tú podías hacerlo para través de que tu mandante es neto. Sí, en este caso, viene siendo ¿Elvira? Ahí, Es. ya. ¿Alguien más? Bueno, eh, en función del tiempo, ¿no? Ya tenemos casi la horita. Queremos agradecerle la convocatoria. Si tienen dudas específicas, contáctenos, los podemos ayudar sin problema. Nos agendamos una media horita o una horita, resolvemos, le entregamos esta asesoría gratuita sin problema. Vemos los detalles que puedan necesitar para avanzar en el cumplimiento, o no solamente si quieren avanzar más allá del cumplimiento también. Y por supuesto pueden aquí escanear el QR o escribirnos para el curso de gestor, que es el último curso del año, que como bien decía Cami, teníamos el descuentito, Cami. Y un 25%. Ah, no es descuentito, entonces. Ya, Así súper. es. Entonces, eso. Nuestros correos están en el chat, pero se los dejamos igual de todas maneras. Es gestordeinclusión@inclusionactiva.cl y contacto@inclusionactiva.cl. Cualquier duda que tengan, tanto para el curso de gestor o para cualquier otra brecha que quieran resolver, nos pueden escribir. Nosotros los vamos a atender rápidamente para que en este poquito tiempo podamos entregarles alguna solución concreta. ¿Ya? Muchas gracias. Chicos, solo pedirles de parte de comunicaciones, me piden por favor si nos podemos sacar una fotito de cierre, Ah, ya, por favor, súper. Para que quienes puedan prender sus cámaras. para que puedan prender sus cámaras, por favor. Muchas, muchas gracias. Y uno hace silencio igual, ¿no? Así que te dicen fotos y como que te quedas calladito. Sam, dale, está contando. Que la Sam está muteada, no puede. No, está contando para sacar la foto. Ya. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos que esto haya sido de utilidad eh, y que para cualquier duda nomás nos escriban. Estamos aquí disponibles tanto en los correos como en redes sociales, así que a su disposición para lo que necesiten. Que tengan una buena jornada y nos vemos prontamente. Chao, Gracias. chao.